Hola, ¿me oyes? Y ahora sí te oigo. ¿Tú me oyes a mí? Sí, perfectamente. Sí. Buenísimo. Bueno, vamos a esperar que lleguen los invitados. Mira, ¿qué más? ¿Cómo te va? Bien. Qué bueno. Aquí. Bien, la verdad Ah, es que, pues playera, la profesora digital, como dices, mira, aquí está Juli. ¿Cómo se ve morada? Ahora se ve morada, es verdad. Préndeme esta luz, hija. Ay, ¿cómo se ve? Me imagino que tú estás en Bogotá bajo cero y yo estoy aquí en el Caribe, en Bogotá bajo cero. Es que es muy frío. en el último rincón del Caribe. Bueno, Ah, pero como mira, que ya. Es que yo tengo una productora, mira, mi productora es la que me resuelve todo. Mira, me quiere poner, ¿cómo se llama? Hola, Pedro. Hola. ¿Cómo están? Necesito saber si nos escuchan a mí y a Gustavo. ¿Te oye? Sí. ¿No? Oye, Yo oigo bien, yo te oigo a ti, pero no sé si los demás escuchan. ¿No escuchan? no tengo idea. ¿Pedro me escucha? Sí, perfecto, los escucho. Un Ok, gran abrazo. ok, ok. Mira, bueno, para los que no se hayan conectado, esta es la tercera de una serie de charlas que inventé para matar este aburrimiento COVID, y para darle un poco de giro al encierro digital. La primera fue con Ricardo Sanz, que fue un poco improvisada, la verdad fue muy divertida, fue como con mis estudiantes de acá. La segunda fue con el rockstar Luciano Landaeta, que se conectó así gente, bueno, pues de China, de Uganda, así. Y bueno, y la tercera es con Gus, y la verdad es que lo que pretendo es como que construyamos este espacio digital. Ha estado como vinculado como al tema de docencia como internacional a partir de las dos charlas de Ricardo y de Luciano, pues invitaron a los dos a mi universidad a dar charlas digitales. Y la verdad es que lo que yo pretendo simplemente es como difundir la manera de enseñar de nosotros, que es distinta, no es mejor ni es peor, solo es distinta. Y que los estudiantes tengan como esa aproximación al tema de diseño a partir de una estructura diferente y como de una metodología o de una aproximación distinta, que obviamente tenemos porque nos formamos de manera distinta. Entonces, bueno, vamos a como esperar un poquito que se conecte más gente para empezar. Y la verdad es que es una conversación, simplemente como una conversación de cafetín un poco más. Eh, Ah, mira, está muy bien. Nada, yo lo que hice fue, bueno, no sé si decirlo ahorita, pero una presentación, okay, 4 trabajos, todos de 2000 para acá. okay. Y un poco el tema de la arquitectura esa, de adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, porque creo que es como lo mismo, pues. Pero, vamos, yo lo que hice fue que hice esa presentación para dar como unos temas de conversación, ¿no? A lo largo de esa presentación, pues, ¿no? Okay. Entonces, Bueno, la verdad es que el fin de esto simplemente es como la difusión de la arquitectura, la difusión de la docencia. Voy a meter un momentico en mi WhatsApp porque después empiezan los amigos que no me aceptan, que el grupo, que la historia, entonces estoy acá como conectándome por el WhatsApp. Y bueno, y la idea fue esa, pues desde el principio fue como conversar con Ricardo y con Luciano, y la verdad es que es abierto a que cualquiera pueda hacerlo porque al final lo que queremos es como, bueno, dedicar un poco de horas intelectuales a todo este encierro. Y simplemente, bueno, la verdad tuvo un muy buen resultado con mis estudiantes. La decana de la universidad invitó, como les dije, a Luciano y a Ricardo a unas charlas pues digitales, y lo que yo quisiera es como tratar de conectar como estas dos puntas de esta cuerda larga que nos ha tirado un poco, para que, bueno, para que haya un beneficio, que al final es difundir.
Y lo que busco simplemente es eso y obviamente lo que simplemente es una charla con amigos de cafetín, un poquito más formal, para que lo que nosotros hacemos, como lo hacemos, pues llegue a otras partes. Vamos a esperar un poquito más, que son las 7 y la gente no es tan puntual. En ninguna parte, bueno, en Caracas son las 8, para como comenzar formalmente. Yo lo que normalmente hice con Ricardo y con Luciano fue como simplemente que yo más o menos leí el currículum de ellos y simplemente como que empezamos a conversar sobre la experiencia de ellos y se dio como una conversación, duró 2 horas y media. La idea es que esta dure 1 hora y media porque esto queda grabado y luego se pone en YouTube y no sé qué. Y pues obviamente 2 horas y media es como difícil como conservar toda la atención todo el tiempo. Entonces, yo creo que 7:05 comenzamos para dar tiempo que se están conectando mis estudiantes de acá de México, amigos y también colegas, y empezar como a conversar sobre Gustavo. Yo tengo un currículum que me envió Gustavo que voy a medio leer, porque creo que es más fácil que él cuente un poco su experiencia, que yo decir de Gustavo lo que es Gustavo. Y simplemente está abierto el micrófono para que todo el mundo pregunte, para que todo el mundo intervenga, y estudiantes, profesores, alumnos. Normalmente lo que hemos hecho es que simplemente se hace una exposición y después se entra como en una conversación. Y ya, no hay nada del otro mundo. Entonces, yo creo que ya tenemos quórum, tenemos ya 12 participantes y se va a seguir incorporando gente. Y bueno, la verdad es que me gustaría, voy a hacer un momentico, una pausa, un segundo para conectar mi cable LAN de mi computadora para que no haya error del wifi, error digital. Y ya estoy con ustedes como para dar inicio. Hola, hola, hola. A ver, no, pero imagínate, aquí se están conectando puros rockstar. Bueno, yo creo que podemos empezar, Gustavo. Yo quisiera como, bueno, primero dar el título de la charla y luego un poco hablar de tu trabajo, aunque fuera muy como muy por encima. Yo lo que hice fue como ver tu currículum y la verdad es que si nos ponemos a leerlo, vamos a pasar un montón de horas aquí explicando como quién eres, lo que haces. Y yo creo que más bien es mucho más fácil que tú comiences como a comentar cuáles son los intereses y qué es lo que nos vincula para que empecemos. Ok, fíjate lo siguiente, bueno, comienzo hablando de mí, ¿verdad? Claro. Bueno, nada, que yo por mucho tiempo, primero te agradezco muchísimo la invitación, la verdad es que me parece una iniciativa extraordinaria, sobre todo en estos tiempos que, bueno, lo que como uno no ve a nadie, tengo ya como 4 meses y medio aquí sin ver a nadie, entonces, ¿sabes? Es siempre agradable, pues, establecer alguna conversación, ¿no? Al menos que sea virtual. El tema está en que, bueno, para que yo me imagino que casi todos me conocen, profesor de arquitecto, graduado en la Universidad Central de Venezuela, hice posgrado en la Universidad de Columbia en Nueva York y allá me quedé como 2 años y medio trabajando. Fue una experiencia increíble. Y luego regresé a Caracas y nada, comencé la práctica primero con mi papá, que era arquitecto, y que creo que fue la gran influencia en mi carrera, pues no solamente porque, bueno, porque trabajé con él muchos años, sino porque de alguna manera también, ¿sabes? Como que obtuve todo ese conocimiento, todas esas enseñanzas, me las fue pasando. Y también no solamente las enseñanzas, sino las maneras de ver. Yo siempre decía que había maneras de ver, que había que saber ver la arquitectura.
Entonces, bueno, esa manera de ver creo que me ha llevado a tener esta atención en esta presentación que son esta serie de fotos que elaboramos, que se las paso ahora. Más o menos trata ese tema, que cómo hacer, cómo ver la arquitectura desde un sitio y una localidad particular. Con unas condiciones climáticas y culturales que son, eh, bueno, aunque hay una globalización, hay sus matices, ¿no? Y esos matices son los que son interesantes como de exponenciar para que, bueno, a través de las diferencias tú puedes como empezarte a conectar a través de obra construida cómo es su gente, cómo es su cultura. Pero bueno, en fin, total es que a eso, esta presentación está, que yo creo que la podemos poner de una vez, propongo ponerla de una vez. ¿Sabes cómo compartir pantalla? ¿Tienes experiencia en eso? Todavía no Sí, tienes. sí, tengo asistencia de todas maneras aquí. Tienes asistente, también tengo asistente. Julieta Gago es asistente. Me hace Claro, todo, me conecta, me pone el cable, todo. hay que tener asistencia. Mira, Claro. entonces, Pero mira, o sea, me pareció interesante compartir con ustedes esto. O sea, son 4 proyectos distintos, tres son remodelaciones, uno es un proyecto de planta nuevas de cero. 2 primeros con mi socia Luisa González, que fue una sinergia maravillosa como sociedad. Luego, un proyecto que hicimos junto con Maya Suárez, una profesora también en la unidad docente 1 en la Universidad Central de Venezuela. Y el último con Oscar Capielo, que fue mi socio recién graduado y ahora otra vez, y Pedro Mendoza. Entonces, pero como sirvió también un poquito para verificar ciertas cosas en las que uno, esa visión, esa manera de ver cómo se va plasmando en lo que uno hace, ¿no? A veces de manera absolutamente inconsciente o subconsciente, pero que cuando empiezas a ver como cosas que son como elementos o soluciones que se parecen, y empiezas a encontrarte referentes que te han llamado la atención y que los recuerdas y dices, ah, mira, pero es que esto es tal. Es como que si hubiera esas conexiones que uno hace, ¿no? Y empieza como a producir esas ideas. sí, yo creo que es muy importante como cuando uno hace esas revisiones en retrospectiva, darse cuenta de lo que repite, de lo que transforma, de lo reiterativo, de lo que toma de otras, de lo que retoma, como de la interpretación de otros lugares, de otros climas. A mí me pasa mucho acá, que estoy acá y hay la fauna y la flora, y hay cosas que me conectan con tantas cosas naturales de Venezuela, pero que son distintas y que la arquitectura las resuelve de manera distinta. Y al final es una serie de como de pautas que uno se va dando en la vida profesional y esas pautas se van tomando, retomando y el único momento, me parece a mí, que uno como que hace conciencia de eso es cuando uno se da esta oportunidad de decir, bueno, voy a hacer una charla, voy a compilar la información, voy a hablar de este tema, inclusive nosotros cambiamos el nombre de la charla porque cuando uno recopila información se da cuenta que a lo mejor quiere decir una cosa y tiene el nombre de otra. Entonces es como muy interesante el ejercicio de recopilar. Es verdad. Bueno, de hecho, el nombre de esta charla era una charla que dimos Luisa González y yo ¿cómo se llama? En la Escuela de Diseño de Rhode Island en el año 2003 o algo así que se llamaba Inside Out. Y por eso se llama de afuera hacia adentro. Es como revisitar esa charla, ¿no? Un poquito, ¿no? Y ver que ahora esos proyectos del año de los principios del 2000 y estos, bueno, ciertas semejanzas tienen, pues. Okay. Entonces, bueno, yo la voy a Bueno, empezar a... entonces está listo para compartir. Dele. Ok. ¿Dónde está aquí? A ver. A ver, mientras... Aquí. Bueno. Aquí dice que desactivaste el share. Voy a activarlo, ya te voy a dejar. Espérate un momentito. A ver, control remoto. Un momento. Dejar de compartir. Y aquí le puedo decir que todos los participantes puedan compartir. Listo, ahora sí. Bueno, para los que están comenzando la conexión, que hay gente que se está incorporando, Gustavo Leborduro y yo
compañeros de clase de docencia en la Unidad Docente 1. Hemos compartido horas, hemos sido profesores juntos, conjuntos. Hemos compartido horas de tutorías, jurados, fiestas, conversaciones de barra, chismes arquitectónicos, cuentos de historia, y creo que es una persona con quien yo más extraño dar clases, y la verdad es que me gusta mucho como esta complicidad y esta cosa que nosotros hemos tenido siempre. Además que hay todo un tema como familiar asociado a su padre, a mi padre, a mi mamá, al edificio donde trabajamos juntos y un montón de cosas, como que su socio fue el jefe de mi mamá. O sea, hay un montón de cosas que están vinculadas como a partir de una estructura casi familiar que nos vinculan. Y pues, este es Gustavo, y aquí yo estoy como una compiladora, simplemente para que las demás personas conozcan como otros talentos y otras maneras de hacer. Entonces, bueno, empiece, profe. Bueno, ven todos bien, ¿verdad? Sí. ¿Sí se ve? Sí. Ok. Esto es lo que estaba conversando antes, estas tres etapas, o estos tres proyectos, pues, que de alguna manera expresan esas inquietudes desde el año 2001 hasta el año 2017. Y la primera es una casa que remodelamos en esa época, y era una casita en Cebucán, que es una urbanización en Caracas, estas casitas casi ya pareadas, porque eran unas casitas que eran con un retiro de 3 metros perimetral, pero que con el crecimiento, me imagino, de adentro hacia afuera de la familia, se empezó a tomar todo el retiro y terminó como cubriéndolo todo. En el segundo es un proyecto que nos encargaron para hacer en Cagua, para unas oficinas de una compañía de gas. El otro es un proyecto grande de vivienda multifamiliar en Caracas, y lo último, una remodelación de las oficinas que hicimos recientemente. Comenzamos con esta casita que tenía un programa muy sencillito, de prácticamente habitación de servicio, cocina, una pequeña biblioteca. Estaba, como les comenté antes, bueno, tomado todos sus retiros, que son indicados en gris. Lo que ven en gris allí son los patios de la casa. Es por donde recibía iluminación y ventilación natural. Este es el frente de la casa, la fachada principal. Y nosotros lo que nos propusimos fue hacer aprovechar esos espacios para que no solamente fueran técnicamente unos espacios de iluminación y ventilación natural, sino que pudieran disfrutar la casa de un paisaje, ¿no? Como que si hubiera un paisaje interior, ¿no? Estas fotografías que están viendo a la mano izquierda es el antes, y por supuesto lo que está a la mano derecha es el después. Siempre hicimos esta presentación de esa manera porque considerábamos que es muy potente ver la transformación y de cómo de alguna forma unas arquitecturas hablan en el caso del de la izquierda, de cerrar y de apartarse, aun siendo una arquitectura moderna, de apartarse de la afuera, y la otra que nos queríamos como más bien integrar todo ese interior hacia adentro, ¿no? Esta imagen la traje, que me la encontré el otro día en la casa de Carlos Raúl Villanueva, y me hizo recordar a esa casa que acabamos de ver. Y es simple y llanamente, ni nos inspiramos ni nada, pero son esas cosas que uno se encuentra y dice, ah, mira, que hay algo parecido. Y empiezas a analizar por qué. Y lo más bonito creo que de esto es ese tema, como ese tema japonés del paisaje robado, que es como que ejemplifica, hace como parte de esa casa, de ese ambiente, el lugar donde se encuentra. O sea, te lo muestra, te lo manifiesta, como si fuera un gran cuadro, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros en esa casa. Aquí van a ver esta serie de fotografías, cómo fuimos transformando esos espacios que están totalmente aislados de la casa y cómo los fuimos integrando
a toda a toda esa espacialidad, a una idea de un espacio continuo. De hecho, entre una de las cosas que conversamos en ese momento fue que esto era casi como que si hubiéramos tomado la sala que está en el centro como si fuera sido como una metáfora del patio, y que le circularas alrededor, pudieras circular alrededor de esos patios, de esos espacios verdes, pudiera circular alrededor de ese espacio. O sea, que no fueran solamente unos espacios de contemplación, sino también de tránsito. Y esto creo que lo logramos bastante bien, sobre todo porque le pusimos esas puertas plegables de vidrio, que claro, al correrse permite no solamente funcional, sino también espacial, una vinculación directa. Hay otra cosa maravillosa que, claro, todo esto es posible porque vivimos una ciudad como la que vivimos, ¿no? Con un clima todo el año estupendo, con sus variaciones de temperatura, pero con la posibilidad siempre cierta de poder tener esto sin necesidad de protegerte, ¿no? Como en otras latitudes. De igual manera, estos espacios, que este es el comedor, por ejemplo, y creo que no les dije pero ya lo habrán observado, que el lado izquierdo está con un monitor que va indicando por dónde estamos, ¿no? Dentro de la casa. Ahí el comedor que, bueno, igual, pues de igual manera se integra toda esta vegetación, la casa se hace más amplia, la sensación es totalmente diferente, porque participa no solamente la vegetación, que aquí está recién sembrada, estos son fotos de cuando se inauguró esta casa, que fue el año posterior, y hay lo que buscamos era esa relación pues con el tema tropical. Esta es la fachada como quedó, que quedó totalmente envuelta. La casa lo que hicimos fue que el perímetro, más bien lo ensalzamos, lo quisimos hacer notar aún más ese límite donde estaba metida esta casa, esta especie de estructura blanca, moderna, dentro de este perímetro de ladrillo que la conformaba y le hacía sus límites, y que al final se transforma en la fachada principal de la casa. De hecho, esa que está indicado aquí en rojo, donde en el monitor de la izquierda está indicado en rojo, y podemos ver cómo ese ladrillo también se transforma en el espacio, bueno, en el pavimento, en los escalones. O sea, se empieza como a tallar, como si fuera un volumen tallado, donde está posada esa casa blanca. Y aquí es la entrada de la casa, la entrada principal, con el jardín que vieron anteriormente. Y cómo ese material va transformándose a lo largo de toda la vivienda como un referente, o sea, como el tema de que hay un límite, hay un borde donde ella está, donde ella se localiza. Hay otra cosa también que no se ve quizás déjame buscar una foto donde se ve. Hicimos otra cosa. A cada patio, aquí se ve. Si se fijan, hay un color naranja colocado en la pared que está como a la izquierda arriba. Cada uno de esos patios tiene esa pared está pintada de un color diferente. La idea con ello era darle identidad a cada una a través de lo que llaman un color bleeding, que es así como un sangramiento del color. Como la casa está orientada norte-sur en su eje mayor, ese tránsito del sol iba generando como esa aura dentro de esos patios de un color que, ¿sabes? Como una fuente de color como que no sabías dónde venía, ¿no? Okay, entonces cada uno... ¿Ah? Pregunta, ¿cada patio tiene un color distinto o es el mismo color? No, es distinto. Este es naranja, había uno que era como fucsia y el otro era un color intermedio como un malva. Okay. Pero claro, como lo demás está pintado blanco, claro, ahí es donde ves el efecto. Claro, y por la potencia del sol en Caracas, ¿no? Que eso es lo que hace que la cosa sea más evidente. Otra cosa interesante que hicimos aquí para la seguridad, que estará importante, que siempre ha sido tan importante, es que las rejas de estos patios están puestas, se levantaron como 2,5 metros, 3 metros para arriba. Entonces,
¿Ah? Son como unas pérgolas. Como una pérgola, pero están puestas como una especie de tragaluces altos y arriba está la reja que no la ves nunca. Porque esa era otra cosa que queríamos, una sensación de integrarse hacia adentro, hacia afuera, ¿no? O sea, que todo se integra, no hay límite. Un poco borrar el límite, ese sueño moderno de borrar el límite, ¿no? Sí, es un poco como la estrategia de Campo Baeza, de esas casas como encerradas en patios, como perfecto, pero con la cosa esta del ladrillo este caraqueño y esta cosa como gastada y la cosa como de la naturaleza tropical de nuestra Caracas que hace como esa pieza de adentro muy pura que se confronta con este borde como perimetral rudo, con inseguridad, con la pérgola, con la naturaleza y con esta cosa del ladrillo gastado que está muy interesante. Sí, claro, además también ese contraste, claro, porque hay un contraste entre esa cosa como artesanal del ladrillo, que además yo creo que Luisa lo vino a buscar acá a Colombia precisamente, porque era un ladrillo muy especial, romano, que es largo, y con un color muy bonito, y hacer ese contraste entre esta cosa como bueno, eso que llamaba Frampton de alguna manera, de alguna forma, representar el regionalismo crítico, ¿sabes? Entre una aspiración contemporánea moderna, bueno, y una cosa artesanal con la que hemos vivido siempre. Bueno, Claro, es muy llamado al botón, o sea, tenemos esta manera y tenemos esta otra manera. claro, es como un poco así, ¿no? Entonces, en este caso, que fue unos añitos después de este proyecto fue una cosa muy interesante porque el proyecto, es decir, esta era una compañía brasilera, se llama Praxair, es una compañía brasilera, de gas. Ellos tenían su sede, su industria en Cagua, pero su sede de oficinas estaba en el Centro Lido en Caracas, que es un centro, para los que no conocen Caracas, pero un centro empresarial muy bien, con locales comerciales, con una cantidad de servicios, en una buena avenida, una avenida principal como la Francisco de Miranda. Y resulta que estos resuelven la compañía reducir costo y trasladar a todas las oficinas para Cagua, con todo lo que eso implicaba para toda esta gente que salía de unas oficinas muy cómodas en un centro empresarial a un sitio desolado en Cagua con de entre 28 y 30 grados de temperatura, eh, 30 grados centígrados, por supuesto, de temperatura al día, ¿no? Este es el sitio a donde piensan mudar sus oficinas ejecutivas y, bueno, lo que está a la izquierda es el terreno, hacia el lado derecho, estas dos piezas como naranjas son dos tanques de gas que estaban colocados a la entrada de ese conjunto, de ese complejo industrial. La calle es el gris que estaría a la mano derecha de ese dibujo. En fucsia está la romana, donde pesaban las gandolas cuando llegaban, y lo que viene en gris claro es el estacionamiento que están viendo en la fotografía, que es donde se paraban, pues bueno, todo el mundo que entraba allí, pues los que van de visita, etcétera, etcétera. Pues esto tenía unas oficinas pequeñitas. Bueno, lo que nos dicen a nosotros nos llevan, nos muestran este galpón y nos dice, ahí es donde van a ser las oficinas. Bueno, por supuesto que nos regresamos para Caracas muertos de la risa, ¿no? Porque, entonces, bueno, ¿cómo vamos a transformar esto en una oficina ejecutiva y además meter un montón de gente que viene con aire acondicionado al centro Lido para Cagua a 30 grados, a 30 grados de temperatura, ¿no? ¿Y se mudaban a Cagua o iban y venían? No, creo que iban y venían. Peor. Creo que es peor, o sea, era un tema. Entonces nosotros, bueno, claro, de regreso para Caracas veníamos conversando y decimos, bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Porque tenemos varias cosas. Lo primero es hacer sentir a esa gente cómoda. Número uno. ¿Cómo la hacemos sentir cómoda? Bueno, el espacio tiene que ser más o menos digno. Dos, hay que... Potable, el espacio tiene que ser potable. Pero juro. Entonces, la otra era, ¿cómo, es decir, cómo hacemos con el calor? Que es horrible. O sea, ¿cómo hacemos con este rollo? Porque no es fácil. Y además con esta especie de cosa industrial, cuando tú le digas a la gente que la mueve de Caracas para que le dice, bueno, aquí están las oficinas, bueno, yo creo que la mitad ha renunciado.
Sí. Pero bueno, el asunto es que, bueno, en base a eso nosotros propusimos esto, que fue lo que nosotros hicimos, una operación que la verdad que fue bastante sencilla. Usamos la misma estructura. De hecho, esa especie de estructura árbol, esa V, parte de la antigua estructura, de la columna antigua, ahí era la altura del techo original. Invertimos el techo, como se ve en el corte, por dos razones. La primera, porque teníamos por la cantidad de oficinas generar una mezanina, con lo cual la mezanina no nos... Es decir, si manteníamos el techo como lo teníamos, tenemos un gravísimo problema. Limitábamos la vista hacia afuera y la otra, el sol, esto da al oeste franco, con lo cual ese techo iba a estar hirviendo por la tarde, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue invertir el techo, producir las mezaninas adosadas al galpón que está a la izquierda, que quedó en pie, ¿verdad? Y con eso abríamos hacia la vista, ¿verdad? Porque ampliamos la vista hacia allá, pero eso nos generaba otro problema, la cantidad de sol entrando por la tarde. Entonces fue cuando surgió la idea de hacer esta especie de estructura que tiene unas pérgolas y unas romanillas que lo que hacen es proteger todo ese cristal que está detrás. Entonces, de esa manera nosotros logramos hacer como una especie de espacio intermedio, de colofón entre un lado, entre el interior y el exterior, para poder tener un tránsito amable hasta el edificio, o sea, no una entrada tan franca y directa. La otra cosa que hicimos aquí para quitarle el impacto fue cubrir todo el pavimento ese de cemento que estaba allí con pipoquines o bloques huecos de concreto que se sembraron todos con grama japonesa. Aquí está recién sembrado. Pues. Para entonces... ¿ah? Hay otra cosa que hiciste que a lo mejor no lo estás diciendo, pero que es evidente, que es que en el hacer de este techo eliminas la vista del galpón original de atrás de una manera elegantísima. O sea, bueno, la estructura original y con esa estrategia, pues haces que desde donde estés parado no veas el galpón original. Que es una estrategia súper interesante. Exactamente, muy buena observación. Es verdad. Y entonces, claro, con ese pavimento con verde, lo que hacemos son dos cosas. Uno, la vista es amable, no es un mar de cemento, sino es una vista verde. Y la otra, el calor, reducimos el calor por irradiación de ese pavimento. Entonces, bajamos la temperatura, por lo menos en ese sitio, ¿no? Ese espacio, claro, ese exterior se va como introduciendo, ¿sabes? En el interior, entonces encontramos ese primer plano, ¿sabes? Que te lleva como escala, ingresas este es ese espacio, vamos, que soporta pues toda esa estructura. Y ingresamos adentro, que es bueno, claro, adentro, y donde entonces aparece este espacio doble altura, que es como el articulador entre las oficinas que están colocadas al fondo para protegerlas, o sea, para que haya menos gasto también de aire acondicionado, están metidas al fondo, que es como la zona más sombreada, con grandes ventanales que les permite ver hacia afuera a través de este espacio. Igual sucede en la planta de abajo. Y con toda esta circulación que ves sobre todo ese vacío y esa especie de plaza que es el estacionamiento y acceso a las oficinas, ¿no? Entonces, la otra cosa que inventamos aquí fue que no, por razones estructurales nosotros no queríamos las vigas, esas vigas que tienen como unas lámparas. No sé si las ven allí. Esas vigas no las queríamos, pero bueno, las pusieron. Bueno. Y lo que aprovechamos fue para entonces hacerlas como unos elementos, mandamos a hacer unas lámparas baratas y las pegamos allí. Entonces ellos se transformaron de noche, son como unos elementos
que iluminan, pues son las lámparas de todo ese espacio, ¿no? A ver, sí, para resumir un poco. Entonces, la estrategia fue como tener esta persiana que te separaba del espacio exterior, como tratando de, como de aminorar todo el tema del sol del oeste, a partir de generar este vacío de doble altura, donde tengo gente, creo que trabajando abajo, y generar este otro pasillo para tener el volumen con el techo invertido y tener el efecto este de la iluminación como contrario, ¿no? Exacto. Okay. Y una pregunta, ¿las columnas estas del árbol antes de la B son originales o son otras Sí. columnas? No, son las mismas. Okay. Son las mismas. De hecho, por eso aparecieron esas vigas que tienen las lámparas, esas vigas, para soportarlas, pues, para darle, ¿cómo se llama esto? Evitar este efecto, pues, que hagan esto. Okay. El momento, el efecto. Eso. La otra cosa que indico en naranja es que nosotros dejamos esa abertura que está indicada ahí en naranja, ¿verdad? Porque a través de esa abertura, que además no te da el sol nunca, pues, pero nos permitían, ¿sabes?, eliminar una cosa, el encierro de la pérgola, o sea, que podía ser un poquito agobiante. Y a través de esa ranura tú ves los cilindros de las bombas, de los tanques de gas, que son como que eran además el símbolo de la compañía, ¿no? Entonces, bueno, queda como un poco ahí... Un registro. Como un registro de los tanques. Un recordatorio. Que es lo que en el fondo, pues, ellos hacen, pues. Okay. Entonces, aquí hay otra vista también. Ay, conchale, se fue. Aquí hay otra vista también que más o menos también colocamos el color verde. Bueno, el color, vamos, el verde es el color de esa compañía, el color, ¿cómo se llama? Corporativo. Y nosotros lo que hicimos fue utilizarlo también en los muebles, bueno, un poco bueno, ya literal, pero si se quiere, pero bueno, era como dar ese verde como si entrara, el verde que viene de afuera si entrara, o el verde de adentro saliera, y se todo para esa sensación de como de un ambiente natural, ya que se habían ido para el campo, que era como que no es ningún campo, es un campo industrial, pues llevarlo como un campo de verdad, pues bucólico verde, y que tuviera en verdad una sensación de bienestar, pues, que es lo que en verdad buscábamos, ¿no? con esta propuesta. Y una pregunta, Gustavo, ¿estas lámparas o estas cosas que están arriba de los escritorios son luminarias? O sea, ¿es como un tema, son luminarias o qué son? Sí, son luminarias. En la otra, espérate, ya te voy a pasar. ¿Las ves aquí prendidas? No, es que de hecho las aprovechamos para eso. O sea, lo que hicimos, mandamos a hacer las lámparas. Te voy a hacer una pregunta malvada. ¿Cuál es? ¿Por qué no coinciden con el eje de la estructura? Porque no es muy alta. ¿Cuál? Si pasa a la siguiente imagen, a la que teníamos antes. O sea, ¿por qué la lámpara no coincide con el nodo arriba y se pega un poco más abajo? Porque fíjate tú, lo que está ya te voy a decir por qué, y este es un cuento muy cómico, porque eso pasó. Okay. Cuando nosotros hacemos la propuesta, hacemos nuestra propuesta, y bueno, en base a un programa de área que ellos nos mandan, y dicen, bueno, buenísimo, está chéverísimo, me cabe todo perfecto, una maravilla, la mezanina, todo. Hacemos la presentación, a los 2 días nos llama con quien estábamos asociados para construir esto, y Omar Pérez Ardile me dice, mira Gustavo, tú revisaste bien el tamaño del galpón. Y le digo, ¿por qué? Porque pusieron un módulo más. Y ya nosotros pasamos el presupuesto. Entonces, le dije, bueno, vamos a quitarlo. Y dice, no se te ocurra quitarlo, déjalo así. Vamos a esa broma así, porque así es que cabe, así es que se ve bien y así lo vendimos. Okay. Ya yo saqué la cuenta. Y por eso es que viene eso. Me dice,
nosotros presupuestamos, gracias a Dios, toda la ventanería, que es todo eso, que era enorme, en aluminio. Si nosotros pasamos, y es donde te pido, lo dijo él, ahí es donde yo les pido a ustedes, a ver cómo van a hacer. Si quitamos el aluminio y lo pusiéramos en hierro, podemos hacer esa estructura. Sí, no, no. Si no, no. Claro, eso implicaba también ahorro en cristal, en vidrio. Entonces, esa lámina es, o sea, lo que está, la de las lámparas va acorde con el tema soporte de la mezanina. Okay. ¿Verdad? Que a nosotros hayamos puesto unas columnas adentro y que iban guindadas y tal. Y total que era más fácil esta, era más económico. Okay. El otro va allí por el tamaño de los cristales. Porque era más barato, teníamos que hacerlo a juro, 240 por 330. Y ya. Okay. Para que saliera lo más, o sea, para poder pagar el costo del error del módulo más. Ok. Por eso es que eso está así. Ok. ¿Eh? Bueno, este proyecto, que es un proyecto bastante grande, que realizamos con Maya Suárez, que fue Creo que en... está por ahí conectada Maya Bueno, Suárez. bueno, besos. Fue imprescindible. Maya. Fue imprescindible. ¿Dónde ¿Ah? Sí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Dónde te Oye, veo, Maya? óyeme bien. Aquí Fue está. No seas tímida. Abre tu video para verte. Ok. Que fue Hola, imprescindible Maya. Maya. Ah, mira. Uy, Maya Punk. Sí, Desde Uruguay. bien. Qué linda. Ok, Gus, continúa. Maya, que fue imprescindible que desarrolló este proyecto tan complejo. Es también un poco, lo traigo a colación, bueno, porque es otra manera también de donde enfrentamos algunos aspectos que son bastante similares. O sea, a lo que hemos ido como conversando, ¿no? Y para ponerlos en contexto, este es el terreno, bueno, los terrenos, las parcelas. El complejo se llama, bueno, esa área se llamó el complejo Parque Residencial Juan Pablo II. Fue unos lotes de terreno inmensos que se desarrollaron como macro parcelas durante la administración del presidente Jaime Lucinchi. Esto se desarrolló, bueno, a la manera de una especie de ciudad jardín, o como el plan de Corbusier de la Ville Voisin. Y esta es como un gran parque con unos edificios en esta forma piramidal que se servían de unos edificios menores que tenían como los ciertos servicios, ¿no? Y nada, nos dan este proyecto de la noche a la mañana para hacerlo de un viernes para un lunes. Para hacer una propuesta, en realidad. Esa propuesta la ganamos y nada, lo que están anaranjados son los terrenos que quedan. Los terrenos que, no, pensé que alguien estaba preguntando algo. En los terrenos que quedaron, originalmente eran todas las parcelas vacías que se ven en la fotografía, pero por diversas razones políticas, etcétera, solamente quedaron estas dos. Y nosotros desarrollamos aquí una situación opuesta. Es decir, construir la manzana. Nos parecía importante definir estas manzanas, dándoles una clara identificación de lo que era la manzana, la calle, pues, y el espacio vacío, el espacio construido. Y aunque esta parcela que se ve aquí es la parcela D, se llamaba en ese entonces, la conocemos nosotros en la oficina así, ella se llama ahora Juan Vives Surián. Y la intención fue generar unos edificios envolventes que tuvieran un espacio interior donde se alojaran todas las actividades comunes, como por ejemplo la actividad deportiva,
y actividades de recreación. ¿Cómo se llama? Aquí ven otra imagen, aquí se ve el espacio ese central, que pasa un poco por debajo del edificio que está en Pilotí. Y ese espacio, la intención era que fuera común, no solamente al conjunto, sino a la zona. Y ese espacio era levantado un piso, esa plaza era como una especie de plaza aérea, porque debajo estaban parte del estacionamiento por temas de ahorro de excavación, porque todos estos apartamentos tenían un puesto de estacionamiento. Y de hecho, toda esa superficie es un sótano inmenso de estacionamiento, ¿no? La otra cosa aquí es que esa diferencia entre esa plaza elevada y los edificios, había unos jardines que ya eran de cada una de esas torres, o sea que funcionaba más bien como unos jardines de un conjunto convencional, ¿no? Eso era un área más privada de esos edificios. La intención es que, bueno, hay una planta baja que se relaciona con la calle, donde hay una serie de servicios que cumplen de acuerdo con unas ordenanzas, como por ejemplo que tenía que tener un preescolar, había que tener un espacio para automercado, había que tener unas salas de fiesta, que son comunes al conjunto, había que tener unas salas de reunión, etcétera, etcétera. Y comercios, por supuesto, o sitios de intercambio, como se les llamó en ese momento. Y con eso se estableció una relación a nivel de la acera, como reconocer, volverle a dar importancia a la acera, y luego de ello venían estas áreas intermedias, que eran estas áreas públicas, semipúblicas intermedias, que estaban conformadas por esa plaza, ¿verdad? Que está acá. Aquí vemos más o menos un esquema donde están los edificios 1, 2 y 3, ¿verdad? Que hacen esta forma como una O, y tienen esta plaza en el medio, ¿no? Y que se muestra aquí. Y la idea es que estas estructuras, que es lo que me interesa pues mostrar aquí, es cómo atacamos el tema del clima y cómo atacamos el tema del vivir en unos edificios de tanta densidad. Entonces, Una pregunta, Gustavo, antes que continúe. ¿Cuál era el programa? O sea, ¿cuántos tipos de apartamentos tenías? ¿Era un mismo apartamento repetido? Bueno, es un mismo, fíjate, ahí lo que pasó es lo siguiente, ahí hay un solo tipo de apartamento, un apartamento de 80 metros, cuya variación eran los balcones, el tamaño de los balcones, la dimensión del balcón, que se ocupaba toda la extensión o frente de fachada del apartamento o solamente el área social. ¿Okay? Con eso es que nosotros le estamos dando variedad, si se quiere, y es variedad en su relación de ese interior con el exterior. ¿Okay? O sea, no veíamos ya el balcón no se vio el balcón como un espacio simplemente que por ordenanza son 6 metros cuadrados que te regalan, ¿verdad? Sino un espacio que permite una extensión de ese interior. En aquellos que tenían o sea, aquí se ven, de hecho, hay unos balcones que ven más largos en la planta. Esos balcones más largos permiten una comunicación por fuera, igual que por dentro. O sea, tú puedes salir del cuarto principal y llegar hasta la sala. ¿Sabes? Esa era la intención. Entonces, generar eso como un espacio intermedio a todo lo largo del edificio, que del otro lado, el otro lado estaba el pasillo, que lo trabajamos también con la idea de generar como un espacio, ¿no? Que no fuera simplemente el tema del pasillo, sino que ahí sucederan diversas situaciones. La idea era como envolver ese núcleo de apartamentos dentro de esa especie de zona protectora, si se quiere, ¿no? Que dé luz, que garantiza sombra, que garantice ventilación cruzada y al final un ambiente agradable, que es lo que estábamos buscando. Aquí en el corte se muestra más o menos dónde está, bueno, por supuesto el pasillo. El pasillo aquí está en esta foto. Mira cómo lo hicieron maya, que no lo hicieron como era. Esta es la segunda. Maya. En la segunda etapa. Mira, Maya, si Gustavo dice una mentira, es el momento. Estoy aquí verificando que diga todo correctamente. Okay. ¿Verdad?
Yo que no me Mira, acuerdo de nada, además. bueno, yo he hecho un ejercicio, no vaya a creer muy mal para poderme acordar. Pero bueno, aquí hay una cosa interesante que es que lo primero que no lo hicieron así, porque claro, eso estaba, yo ahora en un ratito les muestro cómo era y cómo se construyó en la primera parcela. Esta es la segunda parcela, porque yo de la primera no tengo fotos. Pero lo interesante aquí es cómo también el edificio empieza a, tú ves que la idea es siempre buscar esa cosa permeable. Si se dan cuenta que eso que se aparece en naranja ahorita, ahí tú ves a través del edificio hacia el otro lado. Esos son los espacios que son comunes, que están indicados aquí en amarillo. Esos espacios comunes vienen con la intención de alojar primero espacios de recreación dentro del edificio. Es decir, para de alguna manera solventar el tamaño tan limitado en área de los apartamentos y tener en tu mismo piso un área donde tú puedas mandar a los muchachos, bueno, vayan a jugar para allá, ¿sabes? O hacer una piñata, o sembrar, o establecer de repente una siembra, o lo que sea. La intención de eso Hacer ejercicios, TRX. lo que tú quieras, pero no con la idea de ese, porque lo que hicimos fue como tomar esa, así como lo tiene un edificio bellísimo de Alfonso Eduardo Reis en Brasil, que es como curvo, así que tiene una gran planta libre que parte el edificio, pero que es la entrada, porque ese edificio está en una pendiente. Igual está una unidad de habitación allá en Venezuela, cerca del cementerio, muy bella, también con una gran planta baja. Nosotros lo que hicimos fue fragmentar, tomar esa planta baja y fragmentarla y colocarla por todo el edificio. ¿Con qué intención? Una, esa que les acabo de mencionar, la otra, garantizar, sobre todo en las partes de los edificios que tenían doble crujía, es decir, un pasillo central con apartamentos a ambos lados, la posibilidad de tener y garantizar ventilación natural e iluminación natural, con el consecuente ahorro energético que eso implica, ¿no? Aparte de esa relación con el exterior, que es tan nuestra, ¿no? O sea, no por el hecho que tú estés en una torre tienes que estar desvinculado de tu ambiente, o sea, no ver más. O sea, como que siempre es por una ventanita o por una, sino que la cosa fuera como más generosa en ese aspecto, ¿no? Esto es como estaban diseñados esos, esos calados. No se veía la estructura. Eso estaba hecho con un dato que me pasó mi papá, que era con unos perfiles metálicos en L, tú los colocabas a manera de marco, fijos a las vigas y a esas esas columnitas de concreto, y podías lograr esa continuidad, ¿verdad?, del calado sin interrupción de la estructura. Sí, o sea, sin ver la viga, simplemente el calado pasa como si fuera un corting wall por delante, de manera artesanal. Exactamente, un cortinol artesanal, exactamente. Okay. Las fachadas de ese conjunto, de esta parcela, es la que están hechas todas así, como eran originalmente. Son mucho más bonitas. Además, tenían el balcón incorporado, o sea, tenían la baranda incorporada. En el otro, si se dan cuenta, la baranda está colocada en hierro. En este no. En la otra parcela, la baranda es el mismo plano de calado. Y una pregunta, ¿esa decisión del calado y toda esa historia fue una cosa como un detalle hecho en la oficina, una cosa que se te ocurrió en obra o qué? No, el calado yo creo que, no, el calado es lo O la manera de la construcción del calado, o sea, esa estrategia como para hacer el paño continuo, ¿es una cosa que se pensó o que se resolvió en obra? No se pensó. Okay. Se pensó. De hecho, el otro día, sí, porque encontré los dibujos, de hecho, el otro día los encontré, de esos dibujos, de esos calados. Eso se pensó. Bueno, aparte, es que se pensó y además, bueno, los tengo. Papá usó el calado, como que me lo metió en el ADN, ¿sabes? Entonces, ya venía como una solución. Por eso digo, o sea, que siempre hay como esa parte primera de que tú tienes como un bagaje que implementas, pues, aunque no, ¿sabes?
Es un material económico, es un material de larguísima. Papá siempre decía que los edificios en Venezuela nadie los mantenía una vez que los construían y que el edificio tenía que ser duradero en el tiempo para observar que jamás le hicieron mantenimiento, porque nadie... Debe ser con dignidad, si nadie los iba a pintar nunca más. Más nunca. Entonces él me decía, mira, mijito, los edificios tienen que ser su propio detalle. Toda cosa aplicada a una estructura se va a caer. Pero no porque sea mala, sino porque nadie le va a hacer mantenimiento. Entonces lo que vas a tener al final es una imagen espantosa de ese edificio, derruida, pero es porque aquí nadie le hace caso. Claro, Entonces, pero eso es universal. Eso en esos países, como digo yo, en Holanda, en esos países, pero en los demás países latinoamericanos, con salvadas excepciones, eso sucede. O sea, es como para, bueno, como para que la ruina sea una cosa digna. Para que lo que quede en ruinas quede digno. En construcción de la ruina moderna digna. Porque es que no hay forma. Además el clima no nos ayuda para nada. Para nada tampoco. Entonces tienes que buscar materiales que, bueno, que sean lo más resistentes al tiempo, ¿no? Bueno, y tampoco puedes confiar mucho en toda la tecnología porque está visto que no es la mejor, pues. Exacto. Entonces, bueno, esta es la otra parte que estaba como conversando antes, era el tema de los balcones. Aquí se ve en el corte o sección a la izquierda, puede observar, ¿sabes? Todas esas dos franjas naranjas, son ese sistema de balcones que jugaban con unas dobles alturas, donde entonces también tienen presencia, los que veremos un poquito más adelante, esos espacios intersticiales, esos espacios como comunes que están distribuidos por toda la edificación. La intención es proteger dos cosas. Uno, un sitio de expansión, producir una sombra, es decir, proteger de la insolación, sobre todo aquellos que están orientados hacia el oeste, porque el inconveniente con tomar la solución de establecer el perímetro de la cuadra era que algunos de los edificios iban a quedar orientados al oeste. Entonces había que protegerlos. Entonces escogimos un sistema único, porque en el planteamiento original estaban orientados como básicamente pues, en norte-sur, con las fachadas más largas hacia el norte y hacia el sur, que son la mejor insolación y orientación, y recibe los vientos del noreste, ¿no? Entonces, en Caracas estoy hablando, ¿no? Entonces, bueno, y hacía un juego en la fachada, que ese juego, ese juego lo voy a explicar ahora, pero bueno, aquí están esos espacios intersticiales, ¿lo ves? Que están indicados como si aparecen en naranja en la fachada. Y son como esas piezas pues, que engranan ahí. Es como si fuera un bloque calado enorme, pues, el edificio, pues, si lo quieres llevar como a macro, ¿no? O sea, que está ventilando, permite ventilar continuamente, ¿no? Aquí más o menos una vista más lejana, ¿no? De la fachada. Es también importante el techo, de la experiencia de Cagua, vino el techo. Maya tuvo la brillante idea de hacerlo en esa forma. Yo creo que sí, la curva se la diste tú, Maya. Yo lo había hecho recto. Yo te he dicho que vamos a hacerlo así recto. Que yo no me acuerdo de nada. Yo sí me acuerdo perfecto. De la curva que digo, wow, ojalá la hagan. Y le hicieron. Entonces... No, tú sabes que mi papá, que bueno, que también es arquitecto, siempre ha dicho que tú tienes que hacer las cosas suficientemente complejas para que lo hagan así, porque si lo haces demasiado fácil, resuelven de otra manera. Si lo haces con un nivel de complejidad tal que sin ti no lo pueden resolver, lo tienen que hacer. Bueno, pero tú sabes que con ese caso, bueno, la idea del techo son dos cosas. Uno, generar o sea, por su orientación, que esté insolado solamente una parte del día. ¿Ok? La otra, que no te vayan a construir otra cosa más allá arriba, ¿no? La otra es que esa inclinación cae en esa especie de canal de agua de manera de reducir el tema de la filtración. Y la última es producir en el último piso una salida del aire caliente.
Por eso es que ves esa ranura entre ese marco que hace alrededor de la fachada, que marca como toda la, valga la redundancia, marca la fachada, está ese espacio entre el techo y el marco del último piso, por ahí hay unas romanillas que ventilan todos esos espacios. Y una Marcando. pregunta, Gus, aquí en el corte de la izquierda, que veo como una doble altura, o sea, veo el techo curvo en un apartamento del lado izquierdo, pero el del lado derecho es como una doble altura, ajá, este que estás marcando acá, y Ese, ese es un, techo curvo, ¿quién lo disfruta? ¿Es un espacio común? ese espacio es común. Es que lo que estás viendo en naranja allí son los espacios comunes. Y ellos están en cada piso y están intercalados. Pues, o sea, en un piso están, accedes, bueno, en la foto lo ves, que están intercalados. O sea, tienes acceso en cada piso, pues, a uno de ellos. Y hay un registro visual entre los pasillos a los que no accedes con el que está debajo. Okay. Intimidad cero. ¿Ah? Intimidad cero. No, la intimidad la tienes en el apartamento. ¿No? Hay una cosa que traje esto, por esa misma razón que traje lo de Villanueva, es como una presencia, me he dado cuenta en mí, creo que también transmitida por mi papá. Pero que en algún momento creo que lo conversamos en la oficina. El tema, claro, el bloque de Villanueva, y nosotros estábamos haciendo un bloque igual, se anima con estas intervenciones cromáticas, ¿no? De manera tal de reducir un poco el impacto de lo monótono que puede llegar a ser la repetición infinita de un módulo de ventanas, ¿no? Y además a mí me vino cuando nos toca hacer este proyecto, yo recordaba que yo una vez leí en alguna parte, como unos comentarios de alguien, en donde se referían a este tipo de edificaciones como que la gente no tenía como identificación, los habitantes de esos edificios no tenían identificación con esas estructuras. ¿Por qué? Porque no podían identificar su vivienda. O sea, en aquella especie de malla cartesiana idéntica, tú no puedes saber cuál es la ventana que corresponde a tu casa. Eso quiere decir, por otro lado, que todas las condiciones son idénticas. O sea, internamente. Entonces, ¿qué pasó con los balcones? La idea es que nosotros vamos a sacar esto para afuera, ¿verdad? Con eso le damos un dinamismo, pero también creamos una situación que tratar de eliminar esa sensación de anonimato. No, con un protagonismo. Cada quien le pone la planta al balcón, le pone alguna cosa que los identifique y tú logras saber dónde vives, efectivamente. Claro, y como tienes como tienes ¿cómo se llama? Esa variedad en la fachada, dentro de esa unidad, de ese marco, hay una variedad, ¿verdad? Claro, es como más difícil identificar dentro de esas dobles alturas o esos balcones largos, ¿sabes? ¿Cuál es tu vivienda? Lo ves aquí, pues, o sea que, y el efecto en diagonal de esos balcones, de esas franjas blancas que además se diseñaron para que fueran recubiertas, y fueron recubiertas sorprendentemente, en cerámicas vitrificadas de 2x2, para darle además brillo, para contrarrestar ese material tan opaco que es el ladrillo, ¿sabes? Y el concreto. Entonces, eso, al pegarle el sol, eso brilla. O sea, le da como ¿sabes? Y es como el mismo efecto cromático que hiciste en lo de la casa. Exactamente. Y el mismo como efecto cromático que vuelves a hacer en el estacionamiento cuando le das un poco de verde a los pobres de Cagua. O sea, y no combinar es que está clarísimo. El tema del piso en Cagua, con el tema de escoger hasta la modulación, como lo que dividía los muebles de color verde. Y traer el verde del suelo adentro del edificio es un efecto como cromático, que es el mismo, es una estrategia similar a la que haces en la casa, y volver a hacer esto acá es como volver a traer el color, aunque sea como de manera muy sutil, no a lo Legorreta, pero de manera muy sutil, como al proyecto. Exacto. Y dinamismo, romper con esa excesiva ortogonalidad o esa malla cartesiana casi como dictatorial, y que en el caso de Villanueva, como ya lo dije, es a través de esa intervención cromática,
Bueno, nosotros, y gracias a Dios lo construyeron, que eso también es muy importante porque ha podido pasar que no lo hicieran, ¿sabes? Este, generar ese dinamismo en esa fachada, una cosa mucho más dinámica, una cosa mucho más, y más a la velocidad, una cosa más contemporánea, ¿no? Desde el punto de vista plástico, ¿no? Otra cosa también es que estos edificios que se muestran en esta foto, también los pensamos un poco porque para que permitieran esos bloques, permitieran el paso del aire que viene del noreste. Entonces, por eso es que ellos van bajando hacia el noreste, ellos van como cayendo en escala. Por otro lado, de esa manera también se van como adaptando, van siendo como un poquito más amables con las construcciones que son áreas comunes de los edificios existentes de Juan Pablo II, y para que, o sea, va haciendo como el efecto de bajar y volver a subir a la pirámide del... No, y lo que pasa es que tiene como una escala hacia la avenida esa expresa que va desde Claro, Montalbán hasta la UCAP, y tiene sí, como una amabilidad con el contexto en relación de construir una escala más pequeña para la parte interna del proyecto de Juan Pablo II como para el peatón, ¿no? Que son dos velocidades distintas de ver la ciudad. exactamente. Eso es un poco la intención. Entonces, claro, tienes una imagen por el lado de la calle mucho más rotunda, mucho más severa, por el otro lado es mucho más amable, de una escala, como tú bien dices, más peatonal, más, ¿sabes? Como más vecinal, si se quiere, ¿no? Okay. Menos, Y también esa intención, menos, que es una cosa que yo oí, que no, de verdad no sé quién lo dice, que es que hay una relación entre el suelo y el nivel o sea, el nivel de pisos que tú habitas, que hace que te desconectes del nivel del suelo a partir de no sé cuántos pisos, a partir del sexto piso. Y esa estrategia, que ya está usada en Caracas en muchas oportunidades, de poner esa área pública o común en algunas partes del proyecto, te hace como vincular, o sea, como vivir pedazos de edificios. O sea, es, te vinculas 4 pisos con un área común, y es probable que los niñitos que juegan en ese no lo dejen bajar a los 3 pisos más abajo, porque hay una especie como de sentimiento de propiedad que está relacionado con el tamaño y está relacionado con la altura, que es muy interesante y es una estrategia súper interesante de diseño que está allí. y hay una cosa interesante que con la última vez que fuimos, o que yo fui a visitar ese conjunto, las personas encargadas de ese proyecto hicieron esta parcela y la otra, de construir. Me encontraron algo muy interesante. Me dice, mira, hemos tenido que educar a las personas que habitan aquí para que ellos entiendan que esos espacios son de ellos y los tienen que cuidar. Porque lo que pasa es que ni siquiera los usan, no saben de quiénes son. Entonces no se atreven a usarlo. Claro, porque no tienen como ese sentimiento de propiedad por eso, porque eso será de alguien, pero no es mío. Exactamente. Entonces ponerlos a entender ¿sabes? Que eso es un espacio que todos pueden usar, pero que también es responsabilidad de todos, ¿sabes? Que es de una colectividad. Me dijo él, hemos tenido que enseñarlo, hemos tenido que dar casi prácticamente unas charlas para enseñarnos cómo usar el edificio, ¿no? Y entender cómo es que van a aprovechar de todo esto, cómo pueden aprovechar todas estas cosas, todos estos regalos, si se quiere, o regalías, como lo llaman. Sí, es que es muy difícil, o sea, vivir la arquitectura moderna es muy difícil. Y sobre todo habitarla como en términos de casa-habitación, o sea, de vivirla. Es como vivir en el Altolar, donde yo vivía. Es un edificio difícil de vivir. No hay intimidad. Abre el ascensor y el ascensor abre y está la puerta del baño y está la ducha, y el que sale del ascensor ve la ducha. Y hay que empezar a construir un montón de estrategias para poder como convivir en esos espacios que cuando tú los ves en proyectos son fabulosos, y sí son fabulosos, pero tienen unas condiciones distintas en la manera de vivir, donde se rompen un montón de límites o se establecen como unas reglas distintas que hacen que esa condición de la arquitectura moderna o de esta manera de vivir, pues es diferente, y uno tiene que aprender a eso. Claro. Sí, es así, es un poco así. Me acuerdo de esos cuentos de la época de Pérez Jiménez cuando dijeron que habían metido a todas aquellas personas el 23 de enero, que fue la foto que vimos anteriormente de esos grandes superbloques que decía que la gente se llevaba con las gallinas, los cochinos, ponía los baños, ¿sabes? Claro. Y tomaba agua a los cochinos en las posetas, así, ¿sabes? Entonces,
como una cosa como lo que dice vivir la arquitectura moderna de repente no es tan fácil. Es dificilísimo. Eh, Hoja, entra luz, o sea, es súper difícil. es así, es así. Bueno, y este último proyecto, que es una cosa totalmente diferente, son unas oficinas que hicimos en Caracas en el 2017, junto con, como ya dije, con mis socios Oscar Capielo y Pedro Mendoza. Y bueno, lo que también tratan un poco más o menos temas similares, ¿no? En unas oficinas que no tengo fotos de cómo era antes, porque no está, pero era una oficina convencional, compartimentada, con escalas jerárquicas de que el presidente era más grande de la oficina, el otro un poquito más pequeño, y así. De 2 niveles, con una escalera que estaba oculta, etcétera, etcétera. La intención nuestra fue, pues, limpiar todo aquello y hacer una sola planta libre, pero con algunas condiciones que nos impuso la empresa. O sea, Visa Internacional, que para quienes estas oficinas nos pide que dos cosas. Uno, ellos están haciendo en todas sus oficinas en Latinoamérica y en el mundo, en realidad, están estableciendo una condición. Cada oficina debe tener algo del país donde está. Eso tú lo puedes interpretar como te dé la gana, ¿no? La otra es que tienes que usar los colores de la compañía, de su branding, Seguro son horrendos. No, ya no son tan feos. No eran bonitos. De hecho, ya vas a ver que lo usamos. Entonces, claro, y nosotros nuestra primera pregunta fue cómo nosotros representamos Venezuela, porque, claro, Caracas, yo no sé, techos rojos, teja, ladrillo, ¿no? ¿Sabes? No sé. Falso. Bueno, llegamos a la conclusión de dos cosas, una natural y una cultural. Es decir, mira, lo natural, ¿qué es lo más impresionante de este país? Pues la vegetación. Es lo más llamativo, es lo que verdaderamente sorprende. La otra, el color. Y con el color en la cultura, lo cinético. Entonces también nos empezamos a dar cuenta que nosotros vivimos con el cinetismo, sin darnos cuenta, al menos en Caracas, Eso estaba ahí. de una manera natural, ¿no? Porque lo que pasa es que ya hay cosas que no están, pero como por ejemplo ese mural enorme que estaba al lado del río Guaira por la autopista, a lo largo de la Río de Janeiro, Bellomonte, ¿no? En la principal de Colina, sí, de Bellomonte, de Colina Bellomonte, que era un mural enorme de Cruz 10 que estaba allí. O sea, en Centro Plaza hay una escultura de Cruz 10, en Plaza Venezuela hay otra, en el aeropuerto de Maiquetía. Los hilos de la Guaira, toda la parte Los hilos de la Guaira. Yo iba a la playa y estaba todo así, yo me acuerdo perfecto de eso. Entonces, hay como una vivencia cotidiana con esa manera de percibir el color, que a su vez es esa explosión de color que tiene el trópico. Entonces, claro, la primera imagen que nosotros queríamos dar, que es esta pared curva, que en realidad ya se curva porque hay un obstáculo al final, que es la sala de servidores, que no se puede tocar. Es esa gran carta de presentación del país, que es toda esta pared verde, que no la hicieron, porque redujeron, pues, porque redujeron los costos. Entonces ahora es un gran paisaje enorme, ¿sabes? Como un cinemascope así enorme. Pero bueno, yo traje esto porque esta es la idea. Entonces, es lo que tú querías que sucediera. La otra cosa, claro, esta es ya construida. La otra cosa era la escalera que revelamos, que se ve. Nuestra intención era, como estamos en el último piso, era además abrirle un tragaluz para que siempre tuviera iluminación natural y cuando tú entraras, te encontraras el buró verde que está indicado ahí, que no fue, ¿sabes? Que ahora no verde. Que está verde, que está blanco, pero ya lo puse verde. Y esa luz cenital que además se moviera durante el día, ¿no? Que era como, le diera como movimiento, ¿no? Y esta pared verde. Los colores del branding son los que ves ahí, el naranja, el azul y un amarillo como tostado.
No, está aceptado el Pantone. No te salieron con alguna cosa extraña. No, está muy bien. Entonces, claro, esta parte, esos dos lados, uno estaba como hecho mármol más frío, este lado, del lado de atrás, esta perspectiva, que es donde están todas las oficinas, que no son muchos puestos de trabajo, las oficinas, aunque son las oficinas principales, son unas oficinas con muy poco personal. Están colocadas aquí a lo largo de toda la ventanería del patio. Eso está en Parque Cristal, no lo mencioné. Parque Cristal es un edificio en Caracas que está en la Avenida Francisco de Miranda, tiene un patio interior a toda altura y estas oficinas ven hacia ese patio interior. Y para dar la mejor iluminación, por supuesto, colocamos todas esas oficinas a lo largo de ese eje, ¿no? Ese, el tema que tratamos aquí Mira, fue... Gustavo, un ¿Ah? segundito. Voy a compartir yo un minuto Parque Cristal, porque como estamos con gente que no es de Venezuela ni es de Caracas, un segundito Exacto. comparto y después te vuelvo a dejar compartir. Es en este edificio. Confírmame si sí. ¿Ves mi pantalla? No, yo no la veo. ¿No? Ah, sí, ahí está. Exactamente. Ay, perdón. Está al lado derecho, está en el lado derecho. Ok. Bueno, voy a dejar de El compartir. último piso del lado derecho del Parque Cristal. Ok, listo. Continúen. Entonces, aquí claro, ¿cómo tratamos este espacio? Entonces, había otra condición también que era el tema acústico, ¿no? Que era importante, el estar abierto. Entonces, bueno, tratamos subirse alfombrada, entonces aparece esta especie de pérgola, ¿sabes? Que va de madera, que va a todo lo largo, son las oficinas. Este muro por este lado, entonces es como funciona como una especie de colchón acústico, porque tiene en su fondo un material acústico y tiene todos estos palitos de madera que lo recubren en toda su longitud. Y empezó a aparecer como un espacio que era afuera, pues, ¿sabes? Como que estaba como esos cristales, veías el patio, está la pérgola, está el muro que parece como un briquet, como una reja, ¿no? O como una reja de palitos de madera. Y entonces, claro, para magnificar ese efecto está ese cielo como oscuro gris y entonces toda esta alfombra que está en el lado derecho indicada, que trabajamos con los colores del branding. En realidad lo que empezamos a trabajar allí fue como una especie de cuestión inspirada en, en esto, que es la verdad, pues, en aquellos pasos peatonales que se ven hechos como en los años 70 y que después se repiten en los 90, que había realizado Carlos Cruz Díaz, y que en lo que a nosotros nos pareció, bueno, pues de esta manera damos variedad, indicamos la circulación, que no era muy difícil de indicarla, pero a lo largo de ese muro, y generamos una variedad, y a paso es el branding exactamente, esa función entre esos colores es el ejemplo, cuando buscas el catálogo de Visa, es el branding de esa compañía. Pues. Entonces ya estaba colocado allí, sin tener que decir Visa por todos lados, ¿no? Una B de Visa por toda la alfombra, ¿no? Exacto. Entonces, de hecho, incluso las lámparas que cuando llegaron eran más anchas que de lo que habíamos planificado. No cabían dentro de los palitos de la Es donde iban, porque la idea era hacer un efecto de que cayera la luz a través de esta pérgola. Pero no pasó. No, donde llegaron más anchas, ¿sabes? Típico, y bueno, hubo que colocarlas así, ¿no? En los extremos hay esos extremos, hay unas salas de conferencia que son comunes, que originalmente eran unos paravanes de cristal, hechos en cristal curvo, que también junto con el muro vegetal salieron por la puerta porque eran muy caras. Y entonces hicieron estas piezas como en yeso con estos colores. Aquí se ve un poco la, la vista desde el otro lado, donde estaba el otro cerramiento, que es la oficina de la presidenta. Y bueno, y es como es un espacio que tiene una lectura muy simple, porque lo que tiene son como los elementos básicos de la arquitectura, ¿no? O sea, tienes como la escalera, la pared o el muro, la columna, ¿sabes?
el techo, la ventana. O sea, esto como se reduce como a elementos muy simples, ¿no? Pero que ellos todos están como, incluso la columna atravesada logramos como armónicamente incorporarla, ¿no? Al diseño. Esta, esta es una de las salas de conferencia que está detrás. Esa pérgola se extiende hacia el otro lado, que se forma como una L, el espacio de trabajo. Y este es el lado contrario, donde entonces está, detrás de ese muro de mármol están las salas de conferencia, que es todo este sector, el que está en mármol es el sector que es público. A la gente no accede al otro lado, sino los empleados. Y arriba están todos lo que son las zonas comunes, que está detrás de la escalera, todas las actividades comunes al comedor, cocina, todo eso, ¿no? Falta una foto. Parece que falta una fotico. Ah, esta. Esta foto, que parece... Esta foto la pongo porque esta foto, en realidad, que es la kitchenette con el comedorcito, ¿no? De las oficinas, es porque lo primero que nos pidió el señor encargado de Latinoamérica fue una mesa que tuviera una madera inmensa, una madera muy grande, que fuera como rústica, para que de esa manera es como que se expresara el tema tropical. Porque en Brasil habían colocado en las oficinas de Visa un comedor con unas maderas enormes así, de unos árboles bellísimas, pues, enormes, que eran como lo que ellos habían utilizado para ello, ¿no? Entonces, bueno, esta mesa que nos hizo Carlos Mendoza es una mesa que, con unas maderas bellísimas de varines, que está muy bonita hecha, y es como ese elemento, una vez más, artesanal, con el que de alguna manera también a nosotros nos ven, porque de adentro hacia afuera nosotros vemos de una forma, pero de afuera para acá adentro nos ven de otra, ¿no? Entonces... Es como el artesanal que le pasó el rigor mortis y el del minimalismo extremo y se volvió un... Exactamente, entonces por eso es que coloco la mesa, porque dentro de ese ambiente tan prístino, bueno, siempre está esa presencia de esta cuestión artesanal, de esa imagen que incluso nosotros tenemos de nosotros mismos, pues, ¿no? Claro. Pero que a mí me gusta, la verdad, pero me gusta. Pero y eso creo que y eso es todo. Ok, entonces bueno, ahora lo que viene es como preguntar, comentar, queda como el micrófono abierto para cualquier duda, pregunta, algún chisme o cualquier otra cosa que se quiera comentar. Yo la verdad es que bueno, muy contenta y muy feliz de como compartir estos espacios contigo. Y bueno, ahora pues que el que quiera preguntar algo, alguna estrategia de diseño, de proyecto, a mí me gusta mucho que los estudiantes pregunten. Voy a echar un chisme antes, de algo que me acordé. Ajá, ya. Y es que cuando estábamos diseñando la fachada del Juan Pablo, una de las cosas que nos atormentaba en la oficina era justamente que la gente hacía lo que fuese con los balcones. Entonces lo cubrían, le ponían un vidrio, le ponían el toldo, le ponían la reja, le ponían de todo. Y eso nos producía un estrés enorme porque, ¿sabes? Siempre está esa necesidad de quererlo controlar. Y entonces parte del trabajo de la oficina era pensar las distintas cosas que podían invadir un balcón y tratar de resolverlo, inocentes totalmente, tratar de resolverlo con el calado acá, el balcón acá, los huecos en el piso. ¿Te acuerdas de los huecos en el piso para que la ropa, cuando la guindaran, una maravilla, cayera el agua hasta abajo? Y las plantas, o sea, nos inventamos un show. Ah, había una cosa, creo que hay unos balcones que baja el nivel, ¿no? Sí. Baja el nivel del piso. Entiendo que sí. ¿En planta va? En primer piso. En primer piso, para que no lo pudieran extender y hacer parte de la sala. Todo ese sueño en la cabeza. Construyen la cosa, el primero que quedó precioso,
Y recuerdo que una vez, como pasados unos años, yo fui a tomar unas fotos y eso estaba invadido igualito. O sea, De forma. Un horror. horror. Habían rejas, pecho de paloma, habían vidrios ahumados, había de todo. Y yo me la quedé viendo y dije, la verdad es que se ve bien. Oh, sí se parece al cerro que está enfrente. Pero Pero, ya va. bueno, Pero hay una cosa muy graciosa. Desordenado. Era tan desordenado, pero ya de por sí la base era muy desordenada, pero era un desorden como con cierto ritmo. Y entonces aparecían esas otras cosas y era casi como una intervención. Puta madre, le puso 8. El Proton tiene un problema. Ajá. Ok. Ya, eso era todo mi cuento. Bueno, tú sabes que yo voy a poner una imagen de un edificio en Caracas que tiene una potencia muy importante y que ha estado intervenidísimo y conserva como su condición. También está en la misma zona, que es un edificio como muy emblemático de la ciudad, para los que no lo conocen, que es las Quintas Aéreas. Ya avísenme si ya ven el edificio. Sí, sí, sí. En este edificio, que pues la verdad es que es de un ingeniero, no es de un arquitecto, a pesar del tiempo y a pesar de las intervenciones, conserva como con mucho orden, como el tema de la fachada, y es un edificio muy importante en Caracas y en la arquitectura de Venezuela, porque, vamos a ver si aquí, porque es un edificio que a pesar de toda su intervención y el deterioro, pues todavía conserva como ese valor de la arquitectura, y le han hecho millones de intervenciones de todo tipo, y yo creo que forma parte como de saber, bueno, que eso va a pasar, incluso pues con una cosa como psicótica que tenemos los arquitectos, como de esa preocupación de tomarle foto al edificio antes que lo ocupe, por supuesto. porque si no lo van a dañar, y eso es una cosa, porque al final uno proyecta para la gente y la gente tiene unos modos de habitar de una manera y uno está tan obsesionado como con la perfección de la arquitectura que uno quiere tomarle foto al edificio antes que llegue nadie, porque esa cosa que quede un registro y sí, es interesante como ese fenómeno. Eso es verdad, eso es así, eso pasa. Es como una patología que tenemos. Sí, bueno, yo ahora la tengo. Yo la sigo teniendo. O sea, y bueno, yo también que viví en un edificio que ha estado muy intervenido, pero que tiene una fuerza muy importante, que es el Altolar. A mí de las cosas que más me preocupa es que de verdad lo intervenga. O sea, yo quiero que pase nada, no vivo ahí ahora y no quiero que pase nada. Porque es como una cosa obsesiva que tenemos los arquitectos en relación a como esa imagen fija de lo que es la idea y de lo que es el proyecto, y cuando el proyecto se ejecuta y cómo queremos que eso quede fijo. Y eso no es así. Pero de todas maneras porque hay intervenciones de intervenciones, ¿sabes? Porque tú lo ves además, tú puedes justificar algunas, pero en realidad me parece que muchas veces falta como de aprecio, cultura, no sé cómo llamarlo, ¿sabes? Pero lo veo en mi edificio, que es un edificio sencillo, en Caracas. Mira, no hay cosa más horrible que la instalación de DirecTV. Yo no sé si estoy encantado que la hayan quitado, porque te voy a decir una cosa. Tú ves el edificio por el frente y más o menos. Bueno, lo han hecho, tiene un material Kenitex que se usó en los años 70 y bueno, es difícil de reemplazar. Tú das la vuelta así y parece que fuera un ducto de instalaciones eléctricas. La cantidad de cables que caen así. Entonces, pero ¿cómo es posible que habiendo o sea, porque esto no se resuelve internamente como se hace en otros sitios, no están todos los cables tirados por fuera. ¿Sabes? Entonces, digo, tú tienes que tener un cierto, oye, es como amor propio también, ¿no? O sea, es como, o sea, yo digo, tú tienes que mantener tus espacios, tú tienes que mantener, o sea, hay un valor en el edificio, ¿sabes? Marcaron una época esos edificios de Bellomonte, esos de González Blanco, un desarrollador que hizo muchos edificios, creo que su arquitecto era Jerónimo Puig, y hizo por todo el Colegio de Bellomonte, repitió el mismo plan, en alto, bajo, así, ¿sabes? Y muy buenas distribuciones, sobre todo los apartamentos tipo estudio, con extraordinarios sistema de ventilación natural, etcétera, etcétera. Pero no hay como aprecio, pues no hay como reconocimiento a
a esos beneficios que esos edificios o esas estructuras tienen. Entonces simplemente como es mío, hago lo que me da la gana y ya, chao. Sí, es muy difícil. No se puede controlar y uno tiene como esa cosa ideal de controlarlo y no va a poder ser. Tienen que, como dijiste, envejecer con dignidad y tratar de que les toquen unos propietarios nobles. Pues yo me acuerdo un cuento que Luisa González, mi socia, mi queridísima socia, ella me contaba, su papá era Oscar González. Oscar González era arquitecto y tenían una oficina importantísima en Caracas que era Dique González y Rivas. Y yo me acuerdo que Luisa me contaba que su papá y sus socios decían que ellos todos los edificios de apartamentos lo hacían con los techos así. El final eran así. Para que nadie nunca pudiera construir más arriba. O sea, techo plano ni de casualidad. Porque automáticamente le montaban como 3 pisos más. ¿Eh? Entonces, o sea, uno tiene como estrategias para tratar de controlar eso que tú estás diciendo, ¿no? Pero bueno, pero es imposible. Una cosa uno tiene que tener como la previsión como a lo que va a llegar el proyecto, a dónde puede llegar, para que tenga tal nivel de compromiso con la arquitectura y con la construcción que sea como una cosa indestructible. Sí, también, igual me parece que en Caracas sufrimos de una fobia al balcón. O sea, apartamento con balcón, apartamento que le invaden el balcón. Ocupado total. Ocupado. Sí. Además hay un descontrol importante. O sea, yo me di cuenta, viviendo acá en Montevideo, que los balcones existen y además la gente los respeta y les gusta. No lo usan nunca, porque bueno, con este frío horrendo y además en calor, con 40 grados, nadie los usa. Pero no los ocupan. Y en parte es, primero porque hay una cultura de tener balcón, de tener la mesita, las sillitas y tal, es como una cosa de estatus. Y luego que hay una reglamentación, o sea, cualquier cosa que tú vayas a hacer en fachada, que afecte la fachada, tiene que pasar por un proceso de aprobación por la alcaldía, y no les aprueban eso. Entonces, en muy pocas zonas tú ves que hay intervenciones, y cuando las hay son, bueno, que parecen como parte del edificio. ¿Sabes? Cambiar una ventanería o alguna baranda, pero es lo mismo. Mientras que allá, balcón que existe, balcón que se apropia. Yo recuerdo que en mi edificio yo era la única que tenía balcón, pero ¿de resto? Tú también. De resto más nadie. Es verdad. Mira, y hay otra cosa. Imagínense, por ejemplo, todo el tema que se desarrolló ahora en Roma, con los balcones de Roma, que la gente se comunicaba en los bloques de departamentos entre un bloque y otro por el balcón. Imagínate que esos balcones hubieran estado ocupados al borde, no tienen un espacio exterior. Y bueno, y yo tengo, mi tía vive en Roma, Luciano Landaeta vive en Roma, y bueno, y toda la cosa esta que vimos con el COVID, de ver de verdad cómo los romanos tuvieron que dejar la calle y cantar en el balcón, jugaban bingo en el balcón. Bueno, la gente lo único que tenía era esos 2 por 3 para vivir. Y es muy importante como tener la conciencia del uso del balcón. Cuando yo me mudé al apartamento donde viví en Caracas, que es un edificio de Jimmy Alto, lo primero que hice fue quitar el techo, que era como una visera, de mi balcón de mi cuarto, porque yo me asomaba y veía el Ávila como así. Y yo decía, no, esto no puede ser. Ahora número 1, quitar el techo para tener balcón. Listo. Y es muy difícil porque la gente lo que cree y lo que quiere es como apropiarse del espacio, metros cuadrados, más metros cuadrados, sin darse cuenta que ese límite entre el interior y el exterior te puede generar una condición como de sensaciones bueno, que es distinta y que a veces no sabes cuándo la necesitas. Es muy importante. Es como me dice Oscar, mi socio, metrófaga, que la gente en Venezuela es metrófaga. Pero bueno, eso yo quisiera ver si alguno de los chicos de mis estudiantes o alguno de mis amigos mexicanos que están conectados, quisiera preguntar algo al arquitecto Gustavo, porque bueno, es mi amigo, hay muchos de los que estamos aquí que lo conocemos, pero si hay alguien que quiera como hacer un comentario, bueno, por ahí está Carlita Montauti desde Buenos Aires, está Marisol desde el DF, está mi alumno Alfredo Tun, están otros estudiantes
la hora del taller que hicimos en el intensivo. Y bueno, si hay alguien que forme parte de un contexto exterior, que le quiera preguntar algo a Gustavo, o quiera hacer un comentario, pues bienvenido. No todos a la vez. A ver, aquí, bueno, aquí están como comentando que Mayerlin Domínguez, qué placer tan maravilloso volver a escuchar a mis queridos profes. Te felicito por la búsqueda del logro del concepto de Adina. Hay un alumno que me dice, quiero preguntar, pero tengo 3% de batería. Bueno, no sé si quieres como Virginia o Andreina o cualquiera de los que estamos como hacer algún comentario. Sí, yo sí quisiera decir algunas cosas. Bueno, maravilloso los proyectos porque creo que de cualquier cosa se saca una oportunidad. Un ejemplo, el primer proyecto del parque industrial, donde surgió un espacio tan amable y como tan distinto, porque el tema de la oficina siempre se desarrolla en ese espacio tan anónimo, donde nunca hay una caracterización del espacio. Y yo creo que ahí se logra, empezando que la respuesta al clima es fabuloso, ¿no? Porque yo creo que también se podría aprovechar allá en Cancún para tus estudiantes el tema de utilizar la respuesta al clima como una herramienta de diseño. Quizás nosotros aquí con la experiencia de Villanueva lo tenemos muy presente, pero, por ejemplo, en mi familia, que es de Maracay, tuve soluciones tan duras con el clima, o sea, una fachada corrida, no hay un pequeño gesto de lo que estaba buscando también Gustavo en el tercer proyecto, el de los edificios, donde estás buscando hacer sombra, donde estás buscando que eso además es una herramienta plástica para el total de la arquitectura que vas a producir. Entonces, yo creo que lo que hablaba, por ejemplo, eh, en la charla anterior, que en China no había sombra. Entonces, nosotros aquí en el trópico tenemos ese gran valor, inclusive lo que es la propuesta de la oficina de Visa, donde puedes hacer una claraboya que cambie la luz, la incidencia del sol en un mismo elemento que va a estar ahí sin moverse, que no estamos incluyendo el tema movimiento, sino de nada más el cambio de la luz. Entonces, ahora que está muy en boga como tema mundial, el tema de la sostenibilidad, el tema del acondicionamiento ambiental, yo creo que muchas de las herramientas de diseño que utilizó Gustavo en sus proyectos son totalmente vigentes. Es como esa arquitectura que entiende los recursos que le presta el ambiente para potenciar la arquitectura, o sea, o la plástica. Y una cosa que yo le quería preguntar es cómo decide, porque no es generalmente las parcelas en Caracas se ocupan y un poco se repite en la mayoría de las ciudades. En Venezuela se ocupa el centro de la parcela y generalmente las normativas te permiten ciertos retiros que como que te obligan a ocupar el centro de la parcela y ocasionando que no se construya borde urbano y que queden esos espacios donde el tema de la seguridad nos pobló de la reja, el muro, y donde se empieza a construir un borde urbano que te habla de muro, de límite, y él lo construye con el edificio.
Entonces, un poco más como una ciudad como resuelta como Barcelona, digamos, que construye, que el edificio se apropia del borde y genera esos patios internos que son también un bien común, o sea, son esos espacios públicos que permite vivir esa área que se aprovecha, pero que te está construyendo el borde urbano, que pasa en Colombia, en Bogotá, donde no existe ese retiro de frente, entonces la calle la construye, las edificaciones están alineadas, cosa que no se da aquí, y la respuesta urbana es totalmente diferente, y sobre todo esa zona, Montalbán, Paraíso, como también la ciudad creció, pasó de una vivienda unifamiliar a grandes edificaciones, a grandes densidades, ves que la construcción del borde urbano a veces es poco amable. O sea, estamos plagados de muros y rejas. No sé cómo llegaste a esa solución, cómo pudiste resolver el tema de los retiros, la ordenanza. Si nos puede hablar un poquito de eso. Cómo no, con mayor gusto. Muchas gracias por lo expresado previamente. Mira, fíjate tú, lo que pasa es que, claro, la normativa es la normativa y no te permite, porque yo creo que son bastantes razones, son más sanitarias. El tema de los retiros, el fondo lateral, son más sanitarias que otra cosa, ¿no? O sea, son garantizar ventilaciones, iluminaciones naturales. Yo no sé si eso tiene que ver con todos los cambios post principios del siglo, con la primera pandemia del siglo pasado, que fue la gripe española y que produjo, bueno, que produjo no, y lo produjo antes, lo produce la arquitectura moderna, ¿no? Cuando tenían aquella idea de que llamaban el miasma, que era como que los virus se transmitían por el aire, que era una especie de un aire podrido, putrefacto, ¿sabes? Entonces, viene todo este proceso sanitario, bueno, una historia muy larga. Yo creo que eso deriva de ahí, que no tiene que ver pues, con lo otro, que es la ciudad, como bien refieres Barcelona, que son esos bloques de edificios pareados, donde tú lees claramente una calle, o sea, lo que es lleno y vacío. Claro. Ahora bien, en el caso de esta casa, lo que pasa es que ya estaba hecha, y esa casa originalmente tenía ese retiro, que en el tiempo se lo habían tomado. Se lo habían tomado de esa forma. Entonces, que lo que nosotros hicimos simplemente fue recuperarnos como patio, porque ellos no lo tenían como patio, sino como simplemente entradas de luz y ventilación. De hecho, uno era un tendedero para colgar ropa, ¿sabes? Y secarla al sol, que es el que estaba donde está el comedor. Entonces, lo que nosotros hacemos es, vamos a aprovechar esa estructura, esa transgresión de la ley, si lo quieres llamar así, y darle vida, o sea, como hacerle un recuerdo de ese jardín que ha debido estar allí, pero incorporarlo adentro, no dejarlo fuera. A ver, en otro proyecto hicimos lo mismo, pero siempre en otro proyecto que no mostramos acá, lo hicimos posterior a esa casa, otra casa, en otra organización, y lo que hicimos fue abrirle las paredes de los retiros laterales, incorporamos hicimos todo un trabajo de paisajismo alrededor y quedó una cosa maravillosa porque tú borras el límite, te sientes como que si ese jardín es tuyo, no es ese jardín que ves por una ventana. Pero ciertamente que, claro, el problema es cuando tú lo intervienes como un jardín. O sea, una cosa es intervenirlo como un jardín y apropiártelo como esa parte vegetal, para ese disfrute. Y la otra cosa es extender el estudio o el cuarto y hacerlo más grande todavía. Con la consecuencia pérdida de la ventana, la iluminación natural y todo lo demás. Entonces, ahí donde tienes que tener claro cuál es la intención cuál es la intención del cliente, ¿no? Porque si es que te quieres agarrar el cuarto y llevarlo hasta allá, bueno, tienes que buscar cómo hacer para que eso tenga una buena iluminación, tú sabes, una buena ventilación, porque son cosas diferentes, depende de la intención de la persona, ¿no? Creo yo, no sé si te respondo de esa manera. Pero ciertamente eso estaba allí. De hecho, muchas veces para poderlo tú presentar, si lo vas a presentar en ingeniería municipal, tienes que demostrar que todos esos anexos que tomaste sobre el retiro, creo que son 10 años ya
con unas fotos aéreas de cartografía, tú tienes que demostrar que eso tiene más de 10 años construido, porque si tiene más de ese periodo de tiempo, ya se considera legal. Prescribe el delito. Después de 10 años. Prescribe el delito, exactamente. Entonces, bueno, claro, son situaciones de remodelación, pues, que las que hemos hecho, son casas que ya existen. Y bueno, y venimos y hacemos esto, pues, o sea, integrar con la naturaleza, y borrar ese límite y más bien integrarte y disfrutar de esa maravilla que uno tiene, que es esa vegetación, que es lo mejor que tenemos. De verdad, o sea, tenemos muchas cosas buenas, pero esa es una de las mejores. Y que la podemos disfrutar todo el año, no es que es una cosa que estamos atrapados por unas estaciones, ¿sabes? Que si es invierno, Claro. que si es primavera, no siempre está así, lo que hay son periodos de floración y periodos de lluvia. Sí, sobre todo Y si además aprovecha los periodos de floración, que parte del proyecto que había diseñado para el conjunto de Juan Pablo II, el paisajista Elías González, ni contemplaba eso, el tema de la floración, para dar variedad también. Porque al nosotros no tener un clima con estaciones, entonces siempre nos parece que es como lo mismo. Pero si buscas y te das cuenta, uno se emociona cuando ve el araguaney, ese amarillo así florecido, o los apamates, o esos colores que empiezan a aparecer, sobre todo en la época de sequía, como regalo que todo se quemó. O sea, que empiezan a aparecer esos colores como ocres, marrones. rojizo de la acacia, Y el para mí chamboyán. empieza a explotar esa serie de colores. Si tú eso lo aprovechas, eso te produce variedad. Claro. O sea, es como una sustitución de esas estaciones, si quieres, pues. Sí, volvemos a aprovechar las condiciones del clima como elementos de diseño. Exactamente. Para identificar zonas en algunas o áreas en determinados periodos de tiempo. O sea, hay una cantidad enorme de herramientas que uno puede utilizar. No, y hay un tema que tú nombraste al principio, que uno cuando no está en Caracas es que se entera, que es el tema de la luz. O sea, el tema como de la calidez y de la posición geográfica de una ciudad que te da un tipo de luz, es una cosa que hasta que no estás, no te das cuenta. Y hay ciudades que tienen una incidencia solar distinta y que producen un nivel de azul, un nivel de verde, un flamboyán de otro color. Y eso todo al final es tema del proyecto. Y un poco cuando hicimos la charla con Luciano, que él estaba hablando de un libro de Gordon Cullen, había unas imágenes súper lindas donde se hacía mucho énfasis en la sombra. O sea, era como una persona en sombra mirando la ciudad. Y es un poco lo que tú pones cuando haces la fachada esta como psicótica, ordenada, que destruyeron, que es el tema de apostarle a la sombra. Y yo cuando veo el bloque este de Villanueva todo como parejo, como con unas piezas de Lego, y yo como que trato de conectar eso con lo que tú estás haciendo. Tú haces un bloque y simplemente como que haces variaciones dentro del plano fachada para generar esa cosa de la sombra, que es fundamental en toda la arquitectura tropical. Y la variación del módulo también, porque en el de Villanueva es más monótono, siempre el mismo módulo, mientras que en esta solución, donde estás buscando esos elementos blancos de brillo, los elementos verticales del calado, más el las otras líneas del concreto, es como, o sea, estás superponiendo elementos del mismo módulo, pero a la vez diversidad, ¿no? Exacto, una diversidad dentro de una unidad, pues. Exacto. Sí, más o menos eso. Lo que pasa también allí claro, lo que pasa es que, claro, el tema del balcón, uno lo ve y lo interpreta. Bueno, hay una cosa importante, ojalá que que esta situación de encierro, la gente haya entendido al balcón, ¿no? Porque Bueno, yo soy... el balcón ha sido una cosa, por lo menos para mí aquí en Bogotá, que estoy encerrado hace 4 meses y medio, el balcón ha sido lo máximo, es mi contacto con el afuera, es mi contacto para saber cómo... Pero además bueno, en Bogotá la triste, ¿no? ¿Ah? En Bogotá la triste, la malcontenta Bogotá. Bueno, pero fíjate tú que sin embargo veo la vista, yo no sé, respiro el aire de afuera, es como un pedacito de calle, ¿sabes? Claro. Bueno, pero es que la pandemia ha cambiado todo, porque yo sé que yo soy la única que está aquí en Caracas, de todos ustedes, soy la vocera,
Yo vivo en la Alta Florida y aquí los balcones se están utilizando. De hecho, yo tengo una nena chiquita y hablamos con la vecina de enfrente a través del balcón. Y tú ves que los vecinos se asoman, o sea, hay una valorización del balcón. Y en un clima como ese, más todavía, que lo puedo usar Claro. un año, que lo, ¿sabes? Aquí es muy frío, por ejemplo. Tiene una terracita este apartamento y es muy frío. Entonces, tú usarlo, así que ay, vamos a desayunar afuera, a almorzar afuera. No es todos los días. Bueno, además llueve muchísimo. Entonces, esa situación no sucede allá. Entonces, hay como que aprovechar los recursos que cada zona tiene. Pues yo no te estoy diciendo que estos son los que Claro, por eso. Sí, a mí, pero por ejemplo, aquí en tiene Cancún, una manera de vivir una cultura y un clima, ¿sabes? aquí en Cancún hay balcones y yo tenía un árbol, ahora no, tengo un muro ahora, pero bueno, tengo balcón. Y tú cuando abres el balcón aquí, la sensación térmica es, abres el horno con un secador. Pero con toda la sensación térmica que genera el uso del balcón, yo abro mi balcón, que es como abrir el horno con secador, y yo me tomo mi café en el balcón. Tuve una hamaca en el balcón. O sea, esa sensación de ese límite entre el interior y el exterior. O sea, yo no fumo, pero salir a fumar al balcón, tomarse un café en el balcón, apoyar los brazos en el balcón, es una cosa que no, o sea, no, hasta que no la, o sea, como que no la tienes, no te das cuenta de lo que la necesitabas. Y otra ¿Verdad? cosa que yo reflexionaría como arquitecto, que surge siempre, es el tema de que la obra quede tal cual como uno la diseñó, sobre todo cuando estás hablando de edificios multifamiliares. Pero yo creo que también es como repensar ese tema. ¿Hasta qué punto la gente necesita su identificación? Inclusive en las viviendas, tú vas a hacer una vivienda unifamiliar y siempre va a ser intervenida. Siempre. La gente siempre o sea, por ejemplo, un desarrollo de viviendas, que son viviendas, o sea, sería iluso pensar que se van a mantener en el tiempo. Y porque siempre necesitan como una distinción. Entonces, a veces cuando hay una variación del módulo, cuando o sea, como una propuesta que pueda como mutar, ese edificio que puede mutar y cada quien puede elegir como una variación de algo. Porque al Claro, final lo van a hacer. sí, es verdad. Bueno, pero sí, cuando en la Bauhaus, cuando le entregaron las casas a Johannes Itten y a todos los tipos, no, ya va, yo pinto de baranda, yo no sé qué, yo no puedo vivir en este espacio así como usted lo diseñó, señor Gropio, porque es que esto no se puede, esto es invivible. Y cada quien agarró y pintó con tantos pantones esto, y el otro puso, y es una condición como del ser humano. Lo que pasa es que, bueno, no es lo mismo un apartamento pintado por Johannes Itten que por la presidenta del condominio. Pero al final, o sea, eso sucede. Pero yo creo que eso también fue un cambio que dio la arquitectura, de la modernidad, de decirte hasta cómo te tenías que vestir para vivir el espacio, y que muchos espacios fueron frustrados o donde no se puede vivir, como la casa de vidrio. O sea, que supuestamente los dueños nunca pudieron vivir en ese espacio. O No, sea, era una lesbiana y lo demandaron a todo y es una tragedia ese cuento, porque es que las mujeres pero como en la selva, como en la... No, eso es una tragedia. claro, estás hablando de la vanguardia, estás hablando de maestros de la arquitectura, pero siempre hay como un punto donde en realidad la arquitectura, o sea, te decía a ti cómo vivir. Ahora quizás el arquitecto baja un poco más a tierra y te dice, bueno, o sea, una cosa más amable, más... Y también la gente cambió, abrió su mente, porque antes todo el mundo quería, por ejemplo, un apartamento dividirlo. Ah, no, ciérrame la cocina, divídeme aquí. Ah, no, pero yo no puedo poner una pared aquí. Entonces ahora todo el mundo busca el espacio múltiple, el espacio abierto. Es como una cosa más contemporánea. O sea, yo creo que la sociedad está más cercana a la idea que tiene ahorita el arquitecto sobre el espacio. Entonces, creo que No sé puede si haber me una oyen, mediación. quiero despedirme porque, bueno, está llegando el agua a Caracas y entonces necesito recoger agua, porque así es la vida. Así que, bueno, un placer verlo a todos.
Lamento no poder intervenir más. Besos a todos, saludos a todos los que están. Y ya vi que está Marixa, está Lulú, le vi que hay mucha gente que está amiga, pero chao. Muchas gracias. Gracias a Así se despide ustedes. mi mamá siempre. Gracias a ustedes. No, pero también debemos cortar, porque entonces después nos pasa como Luciano, que hicimos una charla de 3 horas y media, y cuando alguien cuelga en YouTube una cosa y dice que faltan 3 horas y media para terminar, ni que venga Le Corbusier reencarnado, nadie ve un YouTube de 3 horas y media. Chao, besos a todos. Chao. Entonces, bueno, creo que es un momento como interesante para cerrar. Bueno, siempre como muy feliz de poder compartir con mis compañeros, amigos, panas, profesores, compinches de corrección, de cafetín, como estos espacios de bar, de todo, de parrillas, de todas las cosas como que forman parte de ser profesor en Venezuela, que es una cosa como que se da distinto en otros lugares, como esa cosa familiar que tenemos los arquitectos, desde donde yo me formé, y como esas cosas que van en las generaciones que nos unen, y como a todos nosotros acá. Y a mí siempre me gusta un poco que se vea como esa cosa como familiar y filial que tenemos nosotros entre profesores, alumnos, compañeros, colegas, y me gusta mucho que eso como que se note con el cariño que hacemos las cosas por esa relación. Está bien. Me encantó la charla, chicos. Bueno, muchas gracias. No, Besos. Besos a todos. Gracias Carolina, de verdad, por la oportunidad, y nada, seguimos hablando. Vale, un abrazo, buenas noches. Hay un montón de gente conectada: Claudia, Julieta, Carelli, Carla Montauti, Mayerlin, Meredith, Rafa, Rom Rojas, que no sé quién es, Tamara, Lugo, y bueno, la verdad, muy agradecida. Hay uno que se llama Galaxy Tab E, que ese no sé quién es, pero bueno, muy agradecida y muy feliz de haber como hecho una noche diferente. Bueno, gracias. Chao. Chao. Yo luego cuelgo el video y les paso el link. Ok, chévere. Chao.